Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Algo simplemente increíble ha sucedido el día de hoy en la penúltima jornada del Altibox Norway Chess. Novena jornada que era muy esperada por todos, ya que se enfrentaban nuevamente el campeón del mundo Magnus Carlsen, líder hasta ese momento, contra Alireza Firouzja, quien es su más cercano perseguidor y quien de hecho también estuvo en algunas rondas de primero en el torneo. Pues bien, en una partida donde Alireza mayormente tuvo que defenderse en el final, ya que el mediojuego y la apertura estuvo bastante igualado, ya cuando el iraní logró una posición de tablas teóricas, simple e inexplicablemente comete un error garrafal, un verdadero error o diría yo, un horror de principiante que no solo le cuesta la partida, sino que además le sirve en bandeja de plata el título a Magnus, que ya es inalcanzable a una falta de una ronda. Pero veamos lo que sucedió en esta increíble partida. Alireza con piezas blancas inicia con caballo F3, Magnus responde con caballo F6, G3, C5, alfil G2. Alireza escoge una apertura reti. Realmente le ha dado buenos resultados en este torneo. Caballo C6, enroque, E5, E4, D6, C3, G6, D4, C por D4, C por D4 y alfil G4. Fíjense que en este momento parece que la partida está igualada. Realmente no se puede decir quién esté mejor, puesto que tienen un desarrollo similar. De hecho, en este momento las blancas ya se enrocaron, pero las negras tienen más piezas desarrolladas. D por E5, D por E5, caballo C3, alfil G7, H3, alfil por F3, dama por D8 jaque, torre por D8, alfil por F3, enroque, rey G2, caballo D4. Hasta este momento parece que las blancas no sacaron realmente nada de la apertura. Las negras parecen haber igualado muy fácil. Aunque entregaron la pareja de alfiles, realmente las blancas no la pueden aprovechar, por lo menos en este momento, ya que no pueden abrir la posición inmediatamente. Y además las negras cuando quieran pueden recuperar la pareja de alfiles simplemente jugando caballo por F3. Así que ya por aquí realmente no hemos tenido una lucha tan interesante en lo que se refiere a la apertura. Alfil G5 de Alireza. Una jugada que tampoco es la mejor. Digamos que simplemente busca llegar a una posición seca que será tablas al final. Tal vez era un poco mejor jugar torre de 1 con la idea de permanecer con la pareja de alfiles un rato, a ver si en algún momento se abre la posición. Por ejemplo, si H6, vendría torre B1, jugada que planea jugar el alfil por E3 sin que las negras tengan la jugada caballo C2. Por ejemplo, si B6, alfil E3 y a caballo C2, entonces alfil D2. Y lo que les decía, las blancas tratan por lo menos de tener más piezas sobre el tablero y buscar en algún momento alguna iniciativa. Claro que no se puede decir que las negras estén mal, ni mucho menos. En vez de eso, Alireza juega alfil G5, una jugada muy normal que simplemente da igualdad completa en la partida. H6, alfil por F6, alfil por F6 y caballo D5. Fíjense que la posición es muy parecida incluso en su estructura. Podríamos decir que parece una especie de espejito. Torre D6, torre AC1, alfil D8, torre FD1, rey G7 y caballo E3. Tal vez no era necesario quitar ese caballo en D5, donde parecía estar muy bien. Fíjense que Carlsen no quita su caballo de D4. Ahora esta es una de esas posiciones en las que al campeón del mundo le gusta empezar a presionar. Digamos que la posición técnicamente está igualada, pero el campeón del mundo parece una máquina en este tipo de posiciones y empieza a presionar con la más mínima idea que tenga en la posición.
Tal vez era mejor en este momento para las blancas, torre C8, y si torre A6, entonces A3. Y fíjense que la torre parece estar un poco más activa en C8 que en C1. En vez de eso, luego de caballo E3, Magnus comienza su presión con torre A6. Se amenaza en A2. A3, H5, caballo C4. Alireza intenta presionar en E5. Alfil F6 de Magnus defendiendo. H4. Torre C8. Ya el campeón del mundo empieza a tratar de pelear esa columna C. Caballo E3. Y torre a C6, buena jugada de Magnus. Fíjense que rápidamente se apodera de la columna C, por donde planea buscar algún tipo de contrajuego. Torre por C6, torre por C6, torre D3, alfil D8, alfil D1, torre C1. Realmente la posición puede que esté igualada, pero es muy difícil jugar contra Magnus este tipo de posiciones, ya que él las exprime al máximo y busca cualquier mínimo error del rival. Así que Alireza en este momento la tenía bastante difícil y además estaba comenzando a apurarse de tiempo en el reloj. Alfil B3, B5, torre D1, torre C8, Magnus no quiere cambiar. Alfil A2 y A5. Fíjense que Magnus poco a poco empieza a apretar a las piezas blancas que se están quedando como sin espacio. Y ese caballo en D4 no lo ha movido desde hace rato, cosa que sí hizo Alireza con su caballo de D5. Torre D3, A4, rey F1, alfil B6 y torre C3. Esta jugada es un error que posteriormente le va a permitir a Carlsen incluso sacar un peón de ventaja. Era necesario en este momento mantener la posición con torre de 2, jugada que intenta aguantar. Si por ejemplo rey F8 de las negras que planean traer también su rey al centro, entonces vendría torre de 1 y no está muy claro cómo planean seguir las piezas negras, ya que la casilla C2 está controlada por el caballo. En vez de eso, luego de torre C3, Magnus juega torre por C3, B por C3 y caballo B3, una jugada bastante fuerte. Fíjense que en este momento es imposible la jugada alfil por B3, sería un error grave, ya que luego de A por B3 vendría si caballo D1 evitando el avance, entonces alfil C5 y ya se está cayendo el peón de A3 y se va a avanzar en B2. Por eso luego de caballo B3, Alireza juega rey E1, lo más lógico tratando de traer su rey a la zona peligrosa. Alfil C5 de Magnus, ya está empezando a amenazar peones. Caballo C2 defendiendo. Y caballo C1. Lo que les comentaba, Magnus intenta sacar inmediatamente provecho en este tipo de posiciones. También era posible en este momento la jugada F5, de hecho parecía un poco más fuerte. Ya que si por ejemplo las blancas juegan F3, ahora las negras tienen la jugada F4, muy fuerte. La idea es dejar el peón de H4 completamente a merced del alfil negro. Por ejemplo, si G por F4, vendría E por F4 y ahora el alfil se va a ir a la casilla de 7 para capturar el peón de H4 y simplemente el peón H sería decisivo. En vez de eso, Magnus jugó caballo C1, ataca el alfil, pero le da un chance de defensa a Alireza. Alfil D5, caballo D3 jaque, rey E2 y caballo por F2. Por eso es que el campeón del mundo juega esta línea, porque fíjense que se queda con un peón de ventaja. Pero tal vez no llegó a calcular todo hasta el final. Alfil C6 de Alireza, buena jugada. F6, caballo E3, caballo H1, amenazando en G3, caballo F1, alfil por A3, alfil por B5, alfil B2, alfil por A4 y alfil por C3. Los peones del flanco de dama han desaparecido y las negras se han quedado con un peón de ventaja por el flanco de rey. Pero la posición realmente está difícil para ganar por las negras,
ya que todavía existe caballo de alfil y esos finales son realmente complejos. Rey F3, fíjense que tampoco la posición del caballo en H1 es muy buena. Alfil D4, G4, H por G, rey por G4. Por supuesto, entre más peones se cambien, más rápido va a ser tablas la partida, porque siempre las piezas blancas van a tener la opción de algún sacrificio de una de las piezas por peones negros. Caballo F2 jaque, rey F3, rey H6, caballo G3, caballo D3, alfil E8 y caballo F4. Por supuesto, aquí Magnus va a dar miles de vueltas y no va a hacer tablas inmediatamente. Caballo E2, caballo E6, alfil F7, caballo C5, caballo G3, alfil C3, H5. Fíjense que Alireza continúa intentando cambiar peones, ya que así la posición sería tablas más rápido. Alfil E1, alfil por G6, alfil por G3, rey por G3. Las blancas prácticamente han conseguido recuperar el peón, aunque las negras tienen un caballo mejor que el alfil. El alfil se encuentra defendiendo y en algún momento el peón de H5 se va a terminar capturando por parte de las negras. Rey G5, rey F3, gran jugada esa rey G5, por cierto, de Magnus, que no permite que el rey blanco se instale en G4 defendiendo el peón. Caballo B3, alfil F7, caballo D4 jaque, rey G3, caballo E2 jaque, rey F3 y caballo F4, lo que les decía, el peón de H5 va a terminar cayendo, pero esto realmente no tiene importancia si se conoce el final correctamente. Rey G3, caballo por H5 jaque, alfil por H5 y rey por H5. Es aquí donde llegamos al momento, digamos, crítico, aunque no debería serlo tanto, ya que realmente este final es tablas teóricas, si se conoce, por la llamada ley de oposición. Fíjense que las negras tienen un peón de ventaja, pero no lo pueden avanzar de momento. Si lo avanzan, simplemente el final sería tablas, ya que el rey blanco tiene la oportunidad de ganarle la oposición al rey negro y nunca va a poder coronar el peón de las negras. Rey H3, la blanca gana la oposición. Rey H6, veamos acá, si rey G5, rey G3 y la jugada F5 simplemente sería tablas luego de E por F5, rey por F5 y rey F3, un final realmente muy básico y conocido, donde todos sabemos que al final las negras terminarán ahogando al rey blanco. Por eso Magnus juega rey H6, por supuesto no iba a hacer tablas tan rápido y le va a dar muchas vueltas a ese final. Rey H4, rey G7, rey G3. He aquí la clave del final. Por supuesto las blancas no se pueden ir a buscar el peón de las negras, ya que nuevamente pueden terminar perdiendo. Magnus quiere darle la vuelta al rey e intentar ingresar por el flanco de dama para darle la vuelta y comerse el peón. Esto es muy fácil de evitar para las blancas, simplemente haciendo rey G3, cosa que hizo Alireza, rey F8 de Magnus, rey F2, rey E7, rey E2, rey E8, intentando triangular, pero la blanca simplemente lo que no deben dejarse hacer en esta posición es dejarse ganar la oposición. Siempre deben estar pendientes ellas de ganarla. Rey E3, rey D7, rey D3, rey D6. Y es aquí donde Alireza increíblemente comete un error de principiante completamente. Y es que simplemente la idea de las blancas es no dejarse ganar la oposición. La jugada de tablas era rey D2, por supuesto. Fíjense que el rey no puede entrar. Si el rey viene a C5, las blancas jugarían rey C3 y el rey negro no tiene ninguna entrada. Si se quiere avanzar un peón negro, igual nos llegamos al otro final. Si rey B5, entonces rey B3. Fíjense que nunca va a poder entrar el rey negro por más vueltas que dé. En vez de eso, en este momento, de manera increíble,
y con más de 10 segundos en el reloj, Alireza hace la jugada rey c3. Una jugada increíble, un error completamente de principiante. Estos son finales que se enseñan cuando se está aprendiendo a jugar ajedrez. Y por supuesto Magnus juega rey c5, tras lo cual Alireza decide abandonar porque es que no hay nada que hacer en el final. Simplemente el rey negro ha ganado la oposición y va a entrar y se va a comer el peón de e4. Por ejemplo, si rey d3, pues viene la jugada rey b4. Y ahora, tarde o temprano, el rey se va a tener que quitar de la defensa. Rápidamente lo veremos aquí. Rey e3, rey c3, rey e2, por ejemplo, rey d4, rey f3 y rey d3. Y ya el peón se ha perdido y con ello, por supuesto, la partida. Bien, amigos, ¿qué les parece este error increíble de Alireza, que tiene más de 2700 puntos de elo? Realmente pocas veces se ve que un gran maestro de esta categoría cometa un error tan grave, sobre todo en estos finales que son completamente básicos. Déjame en los comentarios qué crees, qué es lo que le sucedió a Alireza. ¿Será que no puede contra el campeón del mundo? ¿Será algo psicológico? ¿Qué crees que le sucede a Alireza? Y coméntame si crees que algún día podrá llegar a ser campeón del mundo y si algún día podrá llegar a derrotar a Carlsen en una partida presencial, porque lo ha hecho pero online. Así que espero tus comentarios allí. Si les gustó el video, les invito para que me dejen un like, para que compartan con todos sus amigos entusiastas del juego Ciencia. Pero sobre todo los invito a que se suscriban, recuerden que es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. También activen la campanita para que siempre estén al tanto de nuestros videos. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.